Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de salud mental, que es un tema que está en la boca de mucha gente porque se considera que Colombia es un país violento, que la gente es agresiva o infeliz y que todo el mundo está un poco loco. Y para hablar de ese tema hemos invitado a una autoridad en la materia, que es el profesor Juan Carlos Rivas. El profesor Rivas es psiquiatra de la Universidad del Valle, ha trabajado en los departamentos de psiquiatría, tanto de el Hospital Psiquiátrico como de la ICESI. Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de salud mental, que es un tema que está en la boca de mucha gente porque se considera que Colombia es un país violento, que la gente es agresiva o infeliz y que todo el mundo está un poco loco. Y para hablar de ese tema hemos invitado a una autoridad en la materia, que es el profesor Juan Carlos Rivas. El profesor Rivas es psiquiatra de la Universidad del Valle e hizo una maestría en neuropsiquiatría en la Universidad de Illinois en Chicago. Ha trabajado en los departamentos de psiquiatría tanto de el Hospital Psiquiátrico como de la ICESI. Y yo quisiera empezar por preguntarle al profesor Rivas, después de agradecerle que haya aceptado participar en el programa, ¿cómo ha sido la historia de la psiquiatría en Colombia? Porque uno pensaría que es algo bastante nuevo, que manicomios pues han existido siempre, pero psiquiatras que traten de una manera profesional a las personas afectadas por problemas mentales es algo más reciente. Y la psiquiatría siempre ha tenido como cierta resistencia de la gente porque piensan que solamente gente con muy graves problemas mentales puede ir donde un psiquiatra. ¿Cuál ha sido la historia de la psiquiatría en Colombia y qué papel ha tenido la Universidad del Valle en ese desarrollo? Buenos días, pues, muchas gracias por la invitación, profesor. Pues enfermedad mental ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Hay reportes de 4.000 años antes de enfermedad mental. En Colombia han existido lo que anteriormente se llamaban manicomios, que de manera, digamos, un tanto peyorativa se denominaban como asilo de locos. En esto la psiquiatría colombiana pues ha venido avanzando en los mismos términos que ha venido avanzando la psiquiatría mundial. Pero hay unos hitos importantes que creo que le dan un resalte especial a lo que es la psiquiatría en Colombia. Si nos tomáramos un punto de referencia que es el nacimiento del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle, para en los años 50 del siglo pasado, pues podríamos mirar como cuál ha sido la transformación de esto. Antes de la creación del Departamento de Psiquiatría, antes de la llegada de Carlos León a fundar el Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle, el Hospital Psiquiátrico funcionaba pues, de manera un tanto peyorativa como un hospital de locos, como un asilo de locos. Y con la llegada del doctor León, con una formación en Estados Unidos, se comienza a dar como un aspecto, un giro científico a la psiquiatría, específicamente del Valle del Cauca. Entonces se hacen unas adecuaciones locativas, pero más importante que lo locativo es toda la estructuración de una atención de buena calidad y con parámetros científicos. Entonces ya se comienzan a tener, por ejemplo, el asilo anteriormente tenía pacientes encadenados, pacientes con unas condiciones prácticamente infrahumanas. Y con la llegada del doctor León se comienza
hacer cosas que son muy simbólicas y muy prácticas, como por ejemplo quitar las cadenas a los pacientes y comenzar ya con protocolos de manejo estructurados. Esto pues ha ido avanzando en la medida en que la psiquiatría mundial ha ido avanzando y ha habido como unos hitos importantes dentro de esta estructuración de la psiquiatría. Por ejemplo, las creaciones de las clínicas especializadas, en los años finales de los años 90, la creación de unidades de cuidado crítico para pacientes psiquiátricos, que son bien importantes, ¿no? En Colombia, Colombia siempre ha sido un país violento, tiene una larga historia de guerras civiles y de conflictos internos. ¿De qué manera cree usted que esa situación de violencia interna colombiana ha afectado la salud mental de la población? Bueno, yo creo que es bien importante porque finalmente pues nosotros nos comportamos de acuerdo a muchas variables y la variable ambiental es una variable importante en el comportamiento humano. Nosotros llevamos 250 años en guerra, hemos pasado de una guerra a la otra, los últimos 30, 40 años han sido verdaderamente violentos esto conlleva un impacto sobre la salud mental de la gente. Por ejemplo, el miedo que tenemos a la violencia urbana, a la violencia que en la ciudad no nos toca mucho y quizás la tenemos un poco olvidada, que es la violencia de los grupos al margen de la ley, que definitivamente impactan. Es que cuando uno mira Cali, que es una ciudad grande, una ciudad compacta, pues la situación de violencia es diferente a cuando uno mira, por ejemplo, las zonas que han sido sometidas a toda esta situación de orden público, ¿no? Pero en general, pues esto tiene que impactar en términos de, si lo quisiéramos medir y ponerlo como con términos precisos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático, que es el impacto directo de una situación de violencia. Siempre nos han hecho una pregunta y es como que la violencia saltó, es decir, los países andinos teóricamente son países tranquilos y Colombia salta como siendo un país violento. Y entonces siempre nos han dicho es que nosotros tenemos una naturaleza violenta diferente a los otros países latinos. Y digo, no, simplemente son fenómenos culturales, son fenómenos donde el ambiente y donde un aspecto importante es la inequidad social que existe en este país, que es un factor combustible para la violencia y por ende el impacto que esto tiene sobre la salud mental de la gente. Durante la pandemia se habló muchas veces, o mejor, después de la pandemia se habló muchas veces de que la pandemia había ocasionado, debido pues al encerramiento forzoso, problemas serios de salud mental, y se ha hablado de que ha habido problemas de comportamiento en los colegios por parte de los muchachos, pero que en general la pandemia, digamos, fue un elemento de un agravante para el estado de salud mental de los colombianos. ¿Eso es cierto? Cuando uno mira el impacto de la pandemia, uno tiene que mirar el impacto global y el impacto local. En todo el mundo está descrito que el confinamiento generó unas condiciones de convivencia diferentes a antes del confinamiento. De manera, pues, digámoslo, lógica, las familias que en la mañana se despedían y en la tarde se volvían a encontrar, vivían unas dinámicas diferentes a las familias que tienen que estar conviviendo 24 horas del día, 7 días a la semana. Y eso da pie a que ciertas tensiones se hagan más evidentes. No es que las produzca, sino que se hacen más evidentes. Y la solución del conflicto es diferente. Eso sucedió en todo el mundo. De hecho, hay mediciones de trastornos depresivos y trastornos ansiosos pre y post pandemia y muestran que efectivamente se incrementó la frecuencia de depresión y ansiedad. Hay estudios muy serios en el mundo que muestran que post pandemia la gente está más deprimida y está más ansiosa. Eso por un lado. Por otro lado, la pandemia generó un cambio en muchos patrones de comportamiento de la gente. Tome por ejemplo lo que era estudiar prepandemia y estudiar durante la pandemia. ¿Cierto? El confinamiento, la virtualidad,
la falta de contacto humano que implica la virtualidad cambió los patrones educativos también y cambió los patrones de relaciones entre las personas. Entonces, este es un fenómeno que incluso hay cosas como a más largo plazo. Por ejemplo, se espera que pospandemia a las personas a las que les dio COVID tengan más riesgo de desarrollar trastornos demenciales que aquellos a los que no les dio COVID, como un efecto directo del COVID. Eso es como la parte física, pero mire que en la parte, digámoslo, psicosocial, también hay un impacto. Es decir, usted antes salía de su casa, si había problemas en la casa usted no se enteraba. Cuando usted se queda en su casa 24/7, ya vive directamente los problemas de la casa y la solución de conflictos se vuelve mucho más compleja que cuando usted sale de su casa tranquilamente. Usted estudió una maestría en neuropsiquiatría en Estados Unidos. Cuéntenos en palabras que podamos entender los que somos neófitos en temas médicos, ¿qué es la neuropsiquiatría? Okay, la neuropsiquiatría es un constructo teórico bien interesante porque surge de como de un espacio de distancia que no debería existir entre la psiquiatría y la neurología. ¿Por qué no debería existir? Porque los trastornos psiquiátricos tienen su base o su causa en daño cerebral o en el cambio en la estructura cerebral. Y los trastornos neurológicos traen implícitos alteraciones del comportamiento, dificultades de adaptación. La neuropsiquiatría lo que trata es como de juntar esto y decir, mire, preocupémonos por los aspectos físicos del enfermo mental y preocupémonos por los aspectos psiquiátricos del paciente neurológico. Eso es como se lo podría explicar. El índice de salud mental de los colombianos, ¿cómo se mide? O sea, ¿cuáles son las enfermedades mentales más corrientes en Colombia? Bueno, hay varios estudios. El último, puede estar inexacta la fecha, pero el último fue hace unos 8 o 10 años, con una medición muy grande de salud mental en la población general. Ahí hay que hacer una diferencia. Cuando uno mide la frecuencia de enfermedad mental en un sitio especializado como el hospital psiquiátrico es diferente a si lo mido en la población general. Le cuento una experiencia interesante que tuvimos en el hospital psiquiátrico. El hospital en un momento montó un programa de atención domiciliaria a los pacientes con enfermedad mental grave, esquizofrénicos, trastornos bipolares. Y lo primero que se hizo fue como, miremos dónde están los pacientes. Y nos encontramos con sorpresas interesantes. Pacientes que tenían enfermedad mental crónica, 15 a 20 años, que nunca asistieron al hospital psiquiátrico. Que la familia se agenció a sus maneras de manejar sus crisis y los pacientes estaban en su casa. De las mediciones en población general, lo más frecuente en Colombia son la ansiedad y la depresión. Son como las dos patologías más frecuentes en estas mediciones de población que nos dan una idea más general del ciudadano de a pie, no del enfermo mental declarado grave que está en una atención. ¿Y las enfermedades mentales graves, cuáles son las más prevalentes? Por ejemplo, hoy les estaban presentando un estudio muy interesante que se hizo en el psiquiátrico y encontraron ellos que el diagnóstico más frecuente de pacientes hospitalizados son los trastornos afectivos bipolares. En segundo lugar son los pacientes con esquizofrenia, que son enfermedades, digámoslo, relativamente menos frecuentes, pero son más graves y son las que terminan en atención en el hospital psiquiátrico. Antes de continuar hablando con el doctor Juan Carlos Rivas sobre temas de salud mental, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo en Charlas en la U al psiquiatra Juan Carlos Rivas. Yo quisiera retomar el tema de la violencia y preguntarle al doctor Rivas, ¿es que una persona que tiene una enfermedad mental es más propensa a la violencia? Bueno, esa es una pregunta interesante.
Porque tradicionalmente se ha identificado la enfermedad mental severa, lo que vulgarmente la gente llama el loco, como violento, ¿no? Que es diferente al, digamos, al que no está loco, ¿sí? Indudablemente una manifestación posible del paciente grave, del enfermo mental severo, una posible manifestación es la agresividad, que está en respuesta a sus propias molestias mentales. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una voz que le dice golpea, es probable que usted termine golpeando. O si usted siente que le están tratando de matar y usted se defiende, pues probablemente se defiende de una manera violenta, ¿no? Esa puede ser una manifestación de un trastorno mental severo. Entonces, eso es lo que tradicionalmente la gente ha identificado como que el paciente con enfermedad mental severa es agresivo, lo cual tiene tanto de largo como de ancho. Pero que, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, que podríamos decir que son trastornos mentales, si pudiéramos ser taxativos, menos severos, que eso lo predisponga a uno a ser más violento o menos violento, no. ¿No? Hay una discusión muy vieja que surge en los tribunales ingleses y es lo que le toca ir al neuropsiquiatra forense a determinar en una corte si el paciente que mató a alguien o que agredió a alguien tiene una enfermedad mental o no, y si esa enfermedad mental justifica o no la agresión. Es un tema muy espinoso, ¿cierto? Porque mire lo que la gente dice tradicionalmente. Lo que vemos, por ejemplo, en las noticias, en Estados Unidos alguien compra un arma y mata a 20 personas, ¿sí? Y la gente inmediatamente dice, pues está loco. No necesariamente, si nos atenemos al concepto técnico de loco. No, puede ser gente con otras características que no tienen implícito lo que nosotros técnicamente llamamos psicosis. Que eso es diferente a cuando yo programo. Es diferente si usted, por ejemplo, tiene una enfermedad mental severa, está psicótico y siente que lo atacan y usted se defiende, a paciente que no está psicótico y decide matar compra una arma a 20 y personas. matar 20 personas convencido o de supremacía blanca o de cualquier cosa que usted se le ocurra. En su experiencia, que ha sido muy grande tanto en el hospital psiquiátrico como en la clínica del Valle de Lili, y dada su especialización en neuropsiquiatría, ¿ha encontrado usted que las personas que han tenido accidentes cerebrales, por decirlo de alguna manera, tienden a ser enfermos mentales? A ver, lo que pasa es que la pregunta es muy general, entonces yo quisiera como concretarle. Lo que pasa es que el daño cerebral trae implícito una alteración del comportamiento. Es decir, a usted, y es bien interesante, mire que yo vivo aterrado de ver los motociclistas de Cali, en contravías, sin casco, 3 en una moto, ¿sí? Y que se accidentan y estos pacientes quedan con alguna alteración del comportamiento. Hay un autor estadounidense que dice que el trauma craneoencefálico, que es el golpearse la cabeza, siempre va a dejar una secuela. O sea, no es, usted siempre va a tener alguna secuela, eso es para toda la vida, dice él. Entonces, cuando usted tiene lesiones cerebrales, un derrame cerebral, un golpe, un tumor, eso le va a dar unas manifestaciones psiquiátricas, que pueden ser depresión, ansiedad, agresividad, convulsiones, una cantidad de situaciones, ¿cierto? Lo otro es el trauma emocional, que es más difícil de medir, porque finalmente, si yo tengo un derrame cerebral y me hacen una imagen cerebral, pues muestra que tengo una parte de mi cerebro muerto, por decirlo de alguna manera, pues de manera figurada. Pero cuando usted, por ejemplo, está sometido a condiciones de estrés emocional, y yo le hago una imagen cerebral y probablemente la imagen cerebral sea normal, pero usted tiene una manifestación comportamental. ¿Sí? Entonces, el trauma físico indudablemente sí va a producir algún tipo de lesión explicable, algún tipo de comportamiento explicable por la lesión, pero el trauma psicológico, el trauma emocional también le va a dar unas alteraciones de comportamiento, anímicas, de diferente tipo, que usted no las puede achacar a un sitio específico del cerebro. Usted ha investigado en varias oportunidades, ya ha producido inclusive documentos sobre el tema,
sobre Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad que está también en boca de todo el mundo. No sé si es porque la gente vive más o porque se concentra principalmente en las ciudades o porque son más evidentes las personas que pierden la memoria. ¿Cuál es su experiencia en las investigaciones que ha hecho sobre Alzheimer? ¿Cuál es la prevalencia del Alzheimer? ¿En qué sectores? ¿Existe alguna posibilidad de que haya alguna cura para el Alzheimer? Ok, mire. El Alzheimer, yo pienso que muchas de las enfermedades crónicas se vuelven famosas dependiendo a quién le dé. ¿Cierto? El Parkinson se puso de moda cuando Cassius Clay y le da Parkinson y hacen la fundación. Y el Alzheimer tiene indudablemente un pico de interés público cuando Ronald Reagan le da Alzheimer. ¿Sí? Es una cuestión anecdótica. Sin embargo, pues la investigación de Alzheimer ha venido corriendo a los últimos 30, 40 años, donde sabemos algunas cosas, sabemos con precisión muchas cosas, pues no sabemos qué hacer con eso. Le pongo en contexto. Sabemos que el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer es envejecer. A los 65 años, menos de 1 de cada 100 personas tiene Alzheimer. A los 75, 17 de cada 100. Y a los 85, 37 de cada 100. ¿Cómo va a ser? O sea, entonces, yo digo que ese es el precio que nos cobra la evolución por querer vivir mucho. Les querían vivir mucho, pues entonces tengan. Sabemos que es más frecuente en mujeres. Probablemente porque mujeres viven más que los hombres, porque están menos enfermas que los hombres y porque los hombres que logran sobrevivir llegan más sanos al final de su vida. ¿Sí? ¿Cuál es el problema nuestro hoy en el país con el Alzheimer? Y es que nosotros estamos viendo los pacientes cuando ya los pacientes están muy comprometidos. De hecho, una labor que se ha hecho a través de la Clínica de Neuropsiquiatría del Hospital Psiquiátrico es tratar de hacer diagnósticos más tempranos para poder orientar al paciente y poder orientar a su familia en aspectos que tienen que tomarse en cuenta en el manejo del Alzheimer. Porque igual va a continuar e igual va a agravarse. Hoy no tenemos nada que ofrecerles, tenemos unos tratamientos que a mi parecer son más paliativos, que indudablemente no son curativos. ¿Sí? De hecho, las medicaciones nuevas que no han llegado al país para el Alzheimer están en mucha discusión alrededor del mundo. Los europeos dicen no la usen, algunos sectores de Estados Unidos dicen sí, otros dicen que no, porque a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. En Colombia no hay unas mediciones exactas, ¿cierto?, de esto. De hecho, en un estudio que se hizo aquí en Cali, tratando de especificar el diagnóstico, entre otras enfermedades, de la enfermedad de Alzheimer, encontramos que en la periferia el diagnóstico no es preciso. En el hospital psiquiátrico sí, ¿por qué? Porque somos un centro especializado en esto. Estuve alguna vez en una reunión de universidades francesas donde uno de los estudios que se presentaron me llamó mucho la atención porque era como unos investigadores que se habían ido a una tribu aquí en Sudamérica a mirar si en esa tribu existía Alzheimer y encontraron que no. ¿Será que eso es una enfermedad de la civilización occidental o es que antes nadie se preocupaba por el tema? Bueno, yo creo que ahí hay que tomar en consideración dos cosas. Uno es cómo vamos a hacer el diagnóstico. ¿Cierto? El diagnóstico puede ser lo más preciso posible o lo más impreciso posible, dependiendo de ciertos factores. Habría que ver cuál es la sobrevida de esta gente en esta tribu. ¿Cierto? La sobrevida en las comunidades urbanas es diferente a la sobrevida en las comunidades rurales. ¿Cierto? La gente vive más o vive menos dependiendo del ambiente en el que se encuentra. Entonces, uno es, mira en qué condiciones se miden. Lo otro es cómo va a ser el diagnóstico. ¿Cierto? Usted viene y me dice, mire, yo tengo pérdida de la memoria, si no tengo experiencia, digo, usted tiene un Alzheimer y lo meto en el Pero digamos una apreciación superficial de mi parte. ¿Un campesino tiene menos posibilidades de que le dé Alzheimer que alguien de la ciudad? Claro, para allá voy. Un campesino viejo, quiero decir. Claro, entonces para allá voy, mire. Hay muchos factores que se han considerado protectores y hay factores que se han proyectado como provocadores o como
coadyuvantes para el desarrollo del Alzheimer. El primer factor es envejecer, y eso pues no tiene remedio. no tiene remedio, ¿cierto? Todavía no nos hemos inventado la cura de la eterna juventud. Pero hay factores, por ejemplo, se sabe que fumar, el consumo excesivo de licor, el estrés, el ruido, la contaminación ambiental y una serie de factores, la depresión, la deprivación sensorial, ser sordo, perder la audición, la soledad, son factores que contribuyen al riesgo de desarrollar una enfermedad esta. Si quisiéramos ser un poquito especulativos, diríamos, mire las condiciones en las que vive la gente en el campo. Más tranquilidad, menos estrés probablemente. No sabemos el consumo de alcohol, entonces habría factores protectores, la contaminación ambiental, el ruido. Pero digamos, en general, usted con su experiencia considera que el Alzheimer es una enfermedad que ha aumentado en Colombia. Ha aumentado por dos razones. Una, porque vivimos más. La sobrevida de Colombia en 1900 era de 40 años. Hoy está cercana a los 80 años. Y como habíamos dicho, el principal factor de riesgo es envejecer. Pero además viene un sesgo que es que ahora lo estamos buscando y el que busca encuentra. Entonces ahora somos más precisos, mucho más incisivos en la búsqueda de la enfermedad y partimos de un presupuesto que debería ser el presupuesto para todo el mundo. Perder la memoria nunca es normal. Nunca. La gente dice, mi abuelita perdía la memoria, entonces decía, las chocheras, ya pues no. Si usted está perdiendo la memoria, usted tiene que buscarle una causa a la pérdida de la memoria. Que puede ser que está deprimido, que está ansioso, o puede ser que esté desarrollando una enfermedad. Sí. Yo quisiera hacerle una última pregunta y es si el mundo se está volviendo un poco loco, porque uno encuentra que de pronto dice, no, es que los grandes dirigentes políticos están locos, o hay demasiados locos sueltos, o los locos están todos por fuera del manicomio. ¿Se está volviendo loco el mundo, doctor Rivas? Mire, hoy es Putin el de moda, ¿no? ¿Sí? Pero los que vieron la película Oppenheimer, vieron que dijo Truman. Y tiró una bomba que mató a millones de personas. ¿Cierto? El mismo Oppenheimer aparentemente fue diagnosticado con trastorno bipolar. Y con la sociopatía. Asperger. Y con Asperger. Sí, okay. Entonces, yo creo que aquí hay como una conjunción de factores. Pero le pongo un ejemplo. ¿Usted se acuerda del incendio del edificio de Avianca? Esto hace 1000 años. 40 años, yo creo. Lo vimos por televisión en el noticiero del mediodía y el incendio fue a las 7 de la mañana. Nosotros presenciamos en vivo y en directo la caída de las Torres Gemelas. O sea, los medios de comunicación han permitido la masificación de la información y en muchos casos la magnificación de los temas. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde esto es un efecto? Básicamente de que ahora nos enteramos de todo, por las buenas o por las malas, con verdades o con mentiras. Y que de todas maneras siempre hemos estado en manos de locos. A ver, yo creo que Colombia está en manos de locos, es decir, meternos en el tema político. Yo quiero agradecerle al doctor Juan Carlos Rivas, psiquiatra, que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U, e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.